Se acabaron las simulaciones. Y es que poco a poco todos se van quitando las máscaras. Loret de Mola tiene que remediar el haberle aplaudido a la Cuarta Transformación porque al parecer cometió un gravísimo error. Claudia Sheinbaum se ve frente a amenazas otra vez de Donald Trump. Se acabó la luna de miel y ahora otra vez inicia el pleito. México, Estados Unidos, ¿por qué? Nada más y nada menos que por el agua. La llegada de Ernestina Godoy desata un montón de caos, sobre todo con los delincuentes de cuello blanco. Porque ya cayó el primero y parece ser que en esa lista vienen muchos más. Que si va a haber crisis en México, que si hay riesgos para la economía mexicana, que qué pasó en Michoacán. Ya salió también Omar García Harfuch a ponerlos en su lugar, a desmentirlos. Todo esto y más. El día de hoy conmigo, yo soy Yasira Handal. Bienvenidos. Carlos Loret de Mola ha tenido que reponer el discurso después de haber aplaudido el gran logro de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Los aumentos al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral. Después de aplaudir que López Obrador tenía razón y los neoliberales se equivocaron, regresa Loret de Mola a escena para tratar de reivindicarse con quienes le pagan su salario. Ahora dice Loret de Mola que son los fatídicos 3 días. Aseguró además que la captura de César Duarte es un mensaje a los opositores y un guiño para proteger a Adán Augusto y su grupo político. Esto dice Loret de Mola. 3 días. Bastaron 3 días para que la carroza se volviera calabaza. Tan feliz que regresó la presidenta de haber estado con Trump en el sorteo del Mundial en Washington, y hoy Trump amenazó a México con otros aranceles de 5%. Los fatídicos 3 días. Bastaron 3 días de que Ernestina Godoy tomó posesión como fiscal general de la República para que mostrara el cobre. Primero calificó de terrorismo la explosión de un vehículo en Michoacán y luego se echó para atrás y que siempre no. Oiga, si hay un delito en el que no se puede equivocar la fiscal general de la República es terrorismo. La 4T nunca ha querido aceptar que hay terrorismo en México. Bueno, frente a Trump es un término delicadísimo, porque Trump dice que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas y la nueva fiscal pifió, quedó exhibida. Y segundo, mostró el cobre también al iniciar su gestión metiendo a la cárcel a un exgobernador del PRI. Como dejando claro de qué se va a tratar. Usar la fiscalía para hacer campaña a favor de Morena. Porque no metió a la cárcel a cualquier exgobernador, no. Metió a la cárcel a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que es la columna vertebral de la narrativa de campaña de la senadora morenista Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua. Acusar de vínculos entre la actual gobernadora, la panista Maru Campos, y el exmandatario priista César Duarte. O sea que además de ser un claro mensaje a la oposición de así se van a poner las patadas, también es un gesto de agradecimiento para Adán Augusto López, porque Adán Augusto fue el operador en el Senado de la destitución del fiscal Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy. Y Andrea Chávez es figura central del grupo político de Adán Augusto. Ojo, nadie está diciendo que César Duarte no se lo merezca, elementos ahí de sobra, pero ¿y Adán Augusto? El del cártel de la barredora, el de los relojes, el de las propiedades, el de los contratos multimillonarios a sus amigos que hacen ver ridículos los desvíos de César Duarte. No, Adán Augusto no es perseguido. Él está festejando en el Zócalo, en el mitin de la presidenta, recibiendo un regalito de la nueva fiscal. Y Andy López Beltrán, el de los viajes de lujo, las empresas, los amigos con contratos multimillonarios. Fíjense bien cómo inicia Loret de Mola dando información. Incluso dice, no es menor que César Duarte sea detenido, tiene mucho por qué perseguirlo. Pero entonces desvía la atención y dice, bueno, ¿y Adán Augusto? Adán Augusto de los relojes, las propiedades, la barredora, ¿por qué Adán Augusto no está siendo investigado por la fiscalía? Pregunta Loret de Mola. Y luego se sigue preguntando ahora también de Andrés Manuel López Beltrán, diciendo, ¿y sus amigos? ¿Y los viajes a Japón? Millonarios también festejando en el Zócalo, en el mitin de la presidenta. Primera fila. Un mitin
que no fue una fiesta popular ni una convocatoria ciudadana. Esos zócalos llenos ya se convirtieron en una maquinaria de acarreo perfectamente aceitada. Incluso en las tomas aéreas se puede detectar perfectamente dónde está cada contingente de acarreados. Traen sus letreros, sus pancartas, sus banderas. Esto no tiene nada de orgánico ni de natural. Los fatídicos 3 días. Los fatídicos 3 días, Loret de Mola, y así concluye criticando al Zócalo capitalino, criticando a Adán Augusto, criticando a Andrés Manuel López Beltrán. Eso sí, ni una palabra, dice Carlos Loret de Mola, de las denuncias y la manera en la que el PAN, por ejemplo, está protegiendo a Francisco García Cabeza de Vaca. De eso, ni una sola palabra. Loret de Mola, miren, mejor calladito, porque ¿para qué hablar de esos temas? No dirán, y entonces, ¿por qué nosotros no hablamos de Adán Augusto? ¿Por qué nosotros no hablamos de Andy López Beltrán? Y el problema es que sí lo hemos hecho. El problema es que Adán Augusto cayó de la gracia de la militancia morenista. Adán Augusto pasó de ser un presidenciable a un personaje despreciado por la mayoría de los simpatizantes con la 4T. ¿Por qué? Porque no solamente tardó mucho en dar aclaraciones, sino porque le sigue saliendo escándalo tras escándalo que no ha sido aclarado. Eso sí, tampoco ha sido llamado a las autoridades. Y Loret de Mola sale y vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: dar volantazos cuando se le cae la línea editorial. Porque mientras él habla de 3 días fatídicos, los datos dicen otra cosa. México cerró noviembre con el mayor nivel de empleo formal registrado en la historia del IMSS, más de 23 millones, algo que incluso analistas que no son de la 4T reconocieron como un crecimiento inesperado. El salario mínimo acumuló un aumento real del 154% desde el 2018, y eso sin disparar la inflación. Eso lo reconoció el Consejo Coordinador Empresarial, y sí, el mismo Loret de Mola lo reconoció hace 72 horas. Ahora, sobre el terrorismo y Ernestina Godoy. Loret de Mola olvida que la reclasificación de delitos es un proceso técnico, no una derrota política. El FBI, la DEA, que tanto admiran, han cambiado clasificaciones decenas de veces. Pero cuando lo hace México, entonces, según él, se exhiben por sus incapacidades. ¿Qué es lo que sí está documentado? Lo que sí está documentado es esto. César Duarte tenía órdenes de aprehensión vigentes por peculado agravado, desvío de recursos y asociación delictuosa. Procesos que vienen desde el 2017 en gobiernos del PRI y del PAN. No podemos hablar que esto es un invento de la 4T. Es una carpeta que ellos mismos dejaron abierta porque nunca se atrevieron a tocarla. ¿Para qué? Para decir es que sí investigamos, pero no lo quisieron tocar. Lo más irónico del discurso de Loret de Mola dice que la detención es un mensaje político, pero el único mensaje claro es para la oposición. Porque cada vez que llega un fiscal, los que se ponen nerviosos, pues son ellos. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, Donald Trump amenaza con aranceles como siempre lo ha hecho. Y el PAN prefiere criticar a Claudia antes que defender a México. Entonces, sí, hubo 3 días fatídicos, pero para la narrativa de Carlos Loret de Mola, no para la presidenta. ¿Qué otras narrativas quieren sembrar? Miren, hoy cada una de estas narrativas que están pretendiendo sembrar en el país, se les empiezan a ir abajo una a una. ¿Por qué? Por varias razones interesantes. Incluso analistas hablan de que en México pues no hay ninguna crisis, no viene ninguna crisis. Sí, hay cosas que podrían mantener al país en alerta, cierto, pero de ahí a que en nuestro país estemos enfrentando abiertamente una crisis económica como la que prometen por culpa de Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que estamos muy lejos, muy, pero muy retirados de eso. Y vamos a regresar otra vez. Vamos a regresar otra vez al tema. Vamos a regresar al tema de Adán Augusto, que les encanta hablar. Vamos a regresar al tema también de Andy López Beltrán. Loret de Mola habla con mucha seguridad de estos temas. ¿Para qué? Para desviar la atención de otra vez otro priista que termina en la cárcel.
otro priista que abusó de su poder, de otro panista que ahora está denunciado y al cual están protegiendo. Y Loret de Mola, pues saca la vieja confiable, ¿no? Terrorismo en México. Bueno, frente a Trump es un término delicadísimo, porque Trump dice que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas y la nueva fiscal pifió, quedó exhibida. Y segundo, mostró el cobre también al iniciar su gestión metiendo a la cárcel a un exgobernador del PRI, como dejando claro de qué se va a tratar. Usar la fiscalía para hacer campaña a favor de Morena. ¿Por qué no metió a la cárcel a cualquier exgobernador? No. Metió a la cárcel a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que es la columna vertebral de la narrativa de campaña de la senadora morenista Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua. O sea, detener a criminales significa hacer campaña, según Carlos Loret de Mola, ¿no? Fíjense nada más el truco. Empieza diciendo que la detención de César Duarte no es menor, pero no puede negar que Duarte dejó un boquete de más de 6,000 millones en Chihuahua. Un desfalque documentado desde 2017, con órdenes de aprehensión emitidas, ya lo dije, por sus propios gobiernos del PRI y del PAN. Ese es un dato que no se puede borrar. Pero, como reconocer eso le duele a sus patrones, en automático desvía la conversación a Adán Augusto, relojes, propiedades, a la barredora, sin una sola carpeta, sin una sola denuncia formal, sin un indicio judicial, y vaya, que Loret de Mola tiene el privilegio de acceder a carpetas de la fiscalía. Investigan a un priista con órdenes de aprehensión vigentes, eso es persecución. Pero si no se fabrican delitos en contra de un morenista, es encubrimiento. Loret quiere un ministerio público que funcione como su editorial, no como una institución. Y luego se va contra Andrés Manuel López Beltrán otra vez, sin una sola carpeta. Todo basado en los amigos, del amigo, del primo, del sobrino, en fotos, en viajes y suposiciones. Y mientras tanto, ¿qué es lo que sí es verificable? Fíjense, por parte de García Luna hay quienes sí recibieron depósitos de empresas ligadas a contratos federales. Las propiedades de Ricardo Anaya que siguen en una investigación civil en Estados Unidos. Pero esos datos no entran en el guión de Carlos Loret de Mola. Y sobre el Zócalo, ¿qué dice? Que es otro acarreo. Pero ¿cuáles son los datos? Más de 650,000 personas entraron y salieron entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Un flujo que ningún acarreo puede producir sin paralizar la ciudad entera. No hubo caos. No hubo un cierre masivo de vialidades, no hubo convoys interminables como en los mítines del PRI en sus buenos tiempos. Pero claro, Loret de Mola no necesita pruebas, nada más necesita un dron y mucha imaginación. Lo mandaron a corregir la plana. Regañaron a Loret de Mola por haber reconocido los logros de López Obrador, por haber reconocido los logros de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué es lo que viene enseguida? Lo que viene enseguida es Gerardo Esquivel, por ejemplo, descartando que México se encuentre cerca de una crisis macroeconómica. Por varias razones. Los fundamentos económicos del país son sólidos, el tipo de cambio está bajo control y no hay señales de desequilibrio. Eso sí, dice que el verdadero riesgo es otro. Podríamos enfrentarnos a un crecimiento mediocre. ¿Pero qué está haciendo Claudia Sheinbaum para remediar esto, para compensarlo o para arreglarlo en la medida de lo posible? Esto es lo que dicen los analistas. La información que no quieren difundir, porque quieren tapar el sol con un dedo. Es estar en puerta una posible crisis como las que hemos vivido y que son catastróficas, pero el estancamiento puede ser sobre todo catastrófico para el proyecto político que está en el gobierno. Así es. Es primero que nada descartar la posibilidad de una crisis macroeconómica. No estamos ni cerca de una situación de esa naturaleza, por lo que decía antes, ¿no? Los fundamentos económicos del país están sólidos, no tenemos una situación fiscal irresponsable, no tenemos una alta inflación, el tipo de cambio, como se ha visto, está bajo control, las cuentas con el exterior están bastante moderadas, en fin, no hay riesgo como tuvimos crisis en el pasado. El riesgo que tenemos es un crecimiento mediocre, un estancamiento, digamos, ir nadando de a muertito, ¿no? A lo largo de los años, pues administrando la mediocridad.
fíjense bien, porque Gerardo Esquivel, pues hay que decirlo, es uno de los comentaristas, de los economistas más serios del país. Y no, este personaje no es de Morena, para que no vengan a decir. Y acaba de tirar al bote de la basura la narrativa del México al borde de la crisis. Dice Esquivel, no hay señales de una crisis macroeconómica, eso se viene abajo. No existen esas señales. ¿Por qué? Porque la inflación controlada por debajo del 4.5%, muy lejos de los niveles del 2017-2018. Tenemos un tipo de cambio estable, sin volatilidad extraordinaria, incluso con la renegociación del TEMEC que está aquí, miren, encima. Reservas internacionales arriba de los 210,000 millones de dólares, uno de los niveles más altos desde que existe el Banco de México. Entonces, ¿dónde está la crisis? La crisis está en la cabeza de los economistas que viven de anunciar un apocalipsis. Lo que sí advierte Esquivel es otra cosa: crecimiento mediocre. Y aquí es donde viene lo interesante, porque justo es el problema que Claudia Sheinbaum ya detectó y está atacando en 3 frentes, es decir, Claudia Sheinbaum va adelantada. Fíjense, ¿qué está haciendo Claudia Sheinbaum para revertir ese crecimiento mediocre? El Consejo Empresarial de Reindustrialización, con Carlos Slim, FEMSA, Televisa y los gigantes privados diseñando inversiones para el periodo 2026-2030. No existe antecedente de una mesa así en los últimos 30 años. ¿Qué más? La Estrategia Nacional del Nearshoring, que incluye polos de desarrollo energético en el Istmo de Tehuantepec, incluye incentivos fiscales regionales, incluye también corredores logísticos conectados con puertos y con aduanas. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, si no se crece con eso ya, porque está muy complicada la cosa, ¿no? ¿Qué más? La reforma laboral, el aumento del salario mínimo y la semana de 40 horas. ¿Qué genera? Una demanda interna. Y ese es el motor del crecimiento. Si la gente tiene más dinero y tiene más tiempo, ¿qué pasa? La gente consume más y el consumo mueve el PIB. Entonces, ¿qué dice Esquivel en resumen? No hay una crisis, no viene ninguna crisis económica, no vamos a hacer Cuba ni Venezuela, como advierte la oposición. Lo que sí hay es un reto. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Pues que ya va 3 cuadras adelantada. La oposición quiere ver prácticamente un incendio, pero bueno, no es más que un pequeño humareda de una fogata que no ha alcanzado a encender en los últimos 7 años. Esa es la realidad que no quieren ver. Esa es la realidad que están tratando de tapar. Y ahora, fíjense bien, están tan desesperados, están tan enojados, tan molestos, que ahora hasta en los programas de chismes de TV Azteca, pues están hablando de política. Los de Ventaneando dicen que Morena emuló al viejo PRI el pasado 6 de diciembre. Sacaron, imagínense ustedes, ¿cuál será el nivel de desesperación? Que tuvieron que sacar a Pati Chapoy a hablar de política, a hablar y a criticar al viejo PRI, ese viejo PRI del que Salinas de Gortari se benefició tremendamente, ¿eh? ¿Qué tan mal estarán las cosas? Escuchen lo que dice Pati Chapoy. No es un programa de espectáculos, no es un programa de chismes. Estamos viendo la desesperación de Salinas Pliego queriendo meter su narrativa hasta en este tipo de programas. Un poco de tema, Pedro, pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes, cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos los lugares donde se presentaban los acarreo, el acarreo. Es que los gobiernos obviamente que tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va. No, y aunque el gobierno diga que todo el mundo y el pueblo bueno están felices con el... Pues no es cierto. Pero ¿te fijaste en una cosa? Curiosamente, el llamado bloque negro que maneja los Martí Batres, tengo entendido,
no se presentó, No, pues, no claro. hubo disturbios. No, pues no pasó nada. ¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana, con Una bolsita, Sí. una O bolsita sea, de un box lunch, Pati, como le llaman, de a 200 pesos más o Eso menos. siempre ha sido. Y yo creo que de repente los gobiernos critican a los anteriores porque todo es culpa de los de antes lo que está pasando Pues no, ahora. Y yo- cuando este gobierno ya no esté y haya otro, va a ser culpa de todo lo que está pasando. En lugar de estar usando esos recursos para arreglar tantas cosas que se tienen que arreglar en este país, pues se le pagó, ¿no? Este box lunch a cada persona, más los camiones que llegaban, Varios porque tenían que millones. cumplir Que realmente al final ¿no? los traen de todas partes del país. Pues la gente viene contenta porque primero luego le pagan. Pues de y luego contenta no la tiene traen de nada, Pedro. Imagínate la joda que es venir en camión de cualquier parte de la República Bueno, eso a la sí, Ciudad de imagínate México. venir de Ciudad Juárez. Y también acomodaron los contingentes para que aquello se viera lleno, es lo que ¿verdad? se dice. No. Bueno. Y hasta- Pues en fin, vámonos. ahora entiendo perfectamente por qué las tías prianistas de pronto están tan enojadas y haciendo tantos corajes con Claudia Sheinbaum y con Morena, ¿no? Porque les están metiendo la narrativa de Ricardo Salinas Pliego hasta en la sopa. Digo, seamos honestos, ¿no? TV Azteca, para ser sinceros, nunca fue como un canal de televisión. Nunca fue TV Azteca un canal de televisión que realmente tuviera mucho rating. Pero llegar a la desesperación de meter a Pati Chapoy y al programa Ventaneando a decir es que se gastan millones en acarreados y la gente viene cansada, nadie quería ir. Meter a Pati Chapoy a hablar de los viejos tiempos del PRI que les recordaron, ese viejo PRI del que Salinas Pliego se benefició. Los de Ventaneando diciendo que Morena emuló al viejo PRI. ¿Por qué? Porque hace marchas, porque hace concentraciones. Y la narrativa de Salinas Pliego metiéndose hasta en la sopa. Sí, pareciera ser que ahora Pati Chapoy pues es la nueva enemiga de la 4T, ¿no? Otro tema. Oye, Cambiando un poco de tema, Pedro, pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes, Sí. cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos los lugares Pues es donde que se presentaban el los acarreo que el se acarreo. Es que los acarreados. gobiernos, obviamente, que tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va. Pues no, Y aunque el y más gobierno cuando hay diga coraje. que todo el mundo y el pueblo bueno están felices con él, pues no es cierto. Pero ¿te fijaste en una cosa? Curiosamente, el llamado bloque negro que maneja los Martí Batres, tengo entendido, no se presentó, No, pues, no claro. hubo disturbios. No, pues no pasó nada. ¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana. Y es que al final del día parece que los mandan a hacer chistes, los mandan a hacer el ridículo. El nivel de desesperación es máximo. Tuvieron que sacar del archivo muerto de TV Azteca a Pati Chapoy y a Ventaneando para analizar política nacional. Imagínense ustedes el ridículo. Pati Chapoy explicando acarreos cuando su propio jefe construyó medio imperio mediático gracias al viejo PRI que ahora dicen repudiar. Vámonos con los datos, no con chismes. Los acarreos millonarios no los han podido comprobar. La Secretaría de Seguridad y la Ciudad de México reportaron 0 incidentes y 0 bloqueos por acarreos obligados. Eso sí pasaba en los eventos del viejo PRI, ¿eh? Ese mismo PRI que exoneró a Ricardo Salinas del Fobaproa y le echó una ayudadita. El Zócalo lleno no se explica con acarreo, con gente enojada y obligada. Fíjense, para llenar el Zócalo se necesitan aproximadamente 250,000 personas. La movilización del 6 de diciembre superó esa cifra porque hubo flujo continuo. Los cálculos satelitales independientes registraron más de 600,000 en total durante el evento. No hay acarreo que meta 600,000 personas en un Zócalo capitalino. Ni el PRI de 1994 lo logró. Dicen que la gente iba obligada. Bueno, si toda la gente fuera obligada, pues hubiéramos visto como más descontento, más conflicto, desenojo. Estaba sobre ellos TV Azteca y varios medios de comunicación tratando de sacar las declaraciones. ¿Dónde están las 600,000 declaraciones? Ahora, ¿por qué mandan a Ventaneando a hablar de estos temas? Porque ningún analista serio quiso prestarse al numerito y Grupo Salinas está operando en modo pánico.
Perdió el negocio de las remesas, perdieron sus amparos fiscales, perdieron en Londres, perdieron en Nueva York, perdieron el control de la narrativa en redes sociales. Los mismos que lucraron décadas con el PRI, incluyendo a TV Azteca, con una concesión otorgada y rescatada con dinero público. Ahora acusan a Morena de parecerse al PRI. ¿Por qué? ¿Por llenar plazas? Cuando la mitad del país nunca fue a un mitin del PRI. Pero a los de Morena hay mucha gente que va voluntariamente. Entonces sí, parece que Pati Chapoy se ha convertido en la nueva líder moral de la oposición. Bueno, pues con razón están como están, ¿no? Perdidos completamente, con razón están como están. Por eso no hay forma de ayudarlos, no hay forma de rescatarlos. Y luego imagínense ustedes la desesperación, ¿no? Defender a César Duarte, encubrir a Francisco García Cabeza de Vaca, insultar a 600,000 personas y luego cómo piensan ganar votos, cómo piensan ganar elecciones. ¿Qué están haciendo ahora? Lo que están haciendo ahora es sembrar una narrativa de desinformación. Continúan con la guerra de desinformación, de mentiras, noticias falsas. Empezaron a reclamar el coche bomba de Michoacán, que qué había pasado. Bueno, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya confirmó que el auto que explotó en Michoacán provenía de Colima y que a bordo de él iban 2 personas. Señaló que se harán otros peritajes porque no se trata de un coche bomba que hayan dejado y después detonado. Y ahora esas son las críticas. Que Omar García Harfuch lo obligan a cambiar sus versiones. ¿Acaso no conocen las carpetas de investigación? No le han dado carpetazo, ¿eh? Está la investigación abierta e incluso se dijo que no se descarta ninguna línea de investigación. Muchas gracias. Ahorita los avances, los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban 2 personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota. Secretario, como parte de este plan Michoacán se han establecido cinturones de seguridad, de blindaje, hay algo de inteligencia que se hace. ¿Cómo es que pudo haber ingresado al estado un vehículo, digamos, con explosivos y demás? Como lo presentamos el domingo anterior, no el anterior, presentamos los avances del plan Michoacán. Y como siempre lo decimos, cuando presentamos avances, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. De hecho, el plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad, para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos. Muchas gracias. Ahorita los avances, los últimos avances. Pues sí. Siguen con la fábrica de mentiras. La oposición está tan desesperada que necesitan convertir ahora una investigación en proceso en una película de Hollywood. Pero los datos, esos que jamás revisan, les acaban de romper el guión completo. Ahí te van los datos oficiales, no rumores y no chismes. Omar García Harfuch confirmó que la camioneta sí venía de Colima y que no fue colocada y luego detonada. Estaban 2 personas a bordo, no fue un vehículo que dejaron abandonado intencionalmente. El fiscal del estado Torres Piña ratificó que no se descarta ninguna línea de investigación, es decir, la carpeta sigue abierta, no está ni cerrada ni maquillada. ¿Cuál es el absurdo de la oposición? Que ahora dicen que obligaron a Harfuch a cambiar la versión. ¿En serio? ¿Acaso nunca han visto cómo funciona una carpeta de investigación? Así es siempre, ¿eh? Avances preliminares, peritajes y luego conclusiones. Pero como ellos operaban con una verdad histórica express, creen que todos trabajan igual. ¿Qué es lo que demuestra todo esto? Que no fue un coche bomba
planeado para explotar durante el discurso de Claudia Sheinbaum, como insinuaron. Fue un hecho gravísimo, sí, pero no un acto terrorista político, como su narrativa morbosa quiso vender. Y el dato que más les duele: la coordinación entre la Federación, Michoacán y Colima permitió rastrear el origen, la ruta y los responsables en tiempo récord. Eso no pasaba en el sexenio de Peña Nieto o de Calderón. Entonces sí, la derecha quería su gran escándalo. ¿Y en qué terminó? En un chisme desmentido en menos de 48 horas. Mandaron a reporteros a cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque quieren que se vincule una cosa con la otra y convertir la violencia en un tema político. Claudia Sheinbaum le dijo: a ver, yo no sé qué estás pretendiendo. ¿De qué dependería, presidente? Pues de ponernos de acuerdo. Sí. No hay más que eso. No. ¿Crimen de combate al crimen organizado? No sé qué es lo que estás implicando con la pregunta, no entiendo muy bien. Pues que si el crimen organizado está pretendiendo lanzar un ataque directo cuando ustedes están... No tiene nada que ver. Es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí. No sé, Omar, si quieres platicar cuántos grupos delictivos más o menos hay en Michoacán, para que puedan tener una idea de... ¿De qué dependería, presidente? Pues de ponernos de acuerdo. Pues sí, quieren vincular todo esto con un tema político. Claudia Sheinbaum dijo: a ver, yo no sé qué es lo que estás pretendiendo decir, qué narrativa pretendes sembrar, pero la realidad es que Michoacán es un estado que se ha enfrentado a la violencia históricamente y no ha podido salir de ahí, y Omar García Harfuch lo reconoce. A ver, está el Plan Michoacán, pero no significa que ya hayamos ganado la batalla, es un proceso, estamos en curso, pero no se acabó la violencia en Michoacán. El gobierno mágicamente no dijo que se acabe la violencia y adiós a todos los grupos criminales. No, se está trabajando en eso, y me parece que parte importante es reconocer justo que violencia hay, que el crimen organizado está operando. Clave de todo esto es que las autoridades y la Federación reconozcan al crimen organizado y reconozcan que hay violencia en el país, para que de esa manera también pues la puedan combatir, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Porque tenemos ahora, parece, dos opciones, ¿no? O creemos en las versiones de Pati Chapoy implementadas por Salinas Pliego, o en las versiones oficiales de Omar García Harfuch. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién tendrá más credibilidad? ¿Quién tendrá más veracidad en lo que dice? Digo, yo nomás se los dejo así como al aire, y ustedes díganme en quién prefieren confiar, ¿no? ¿En Pati Chapoy o en Omar García Harfuch? Y ahora viene el nuevo escándalo. El nuevo escándalo es la amenaza de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a México si no les entregan el agua que les corresponde. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que habrá una reunión con el área técnica de Estados Unidos con la expectativa de lograr un acuerdo sobre el tema. ¿Qué es lo que dice el tratado? ¿Por qué México no ha cumplido con la entrega de agua? ¿Y por qué Donald Trump de pronto se acordó que México les debe agua y ahora la está exigiendo y hasta amenazando con aranceles? ¿Qué relación tiene todo esto con la renegociación del TEMEC? ¿Qué coincidencias políticas o electorales hay dentro de todo esto? Después de que México acaba de decir, tiene una presidenta maravillosa, después de que Trump lo acaba de decir, después de un éxito en el sorteo de la FIFA, Claudia Sheinbaum, Trump, el primer ministro Carney, y de repente Donald Trump amanece de malas y dice: o me dan el agua que yo estoy pidiendo, o les pongo aranceles. Morales, que es el director de Conagua, y Jesús Heriberto Montes, que es el gerente de aguas superficiales de Conagua, para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump, para que todos sepamos. Les adelanto que el día de hoy a las 2 de la tarde ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión, y yo espero que haya un acuerdo, porque ahora les vamos a platicar cómo está el tema de la entrega de agua a los Estados Unidos. Efraín Morales, que es el director de Conagua,
y Jesús Heriberto Montes, que es el gerente de aguas superficiales de Conagua, para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump, para que todos sepamos. Les adelanto que el día de hoy a las 2 de la tarde ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo, porque ahora les vamos a platicar cómo está el tema de la entrega de agua a los Estados Unidos. Efraín Morales, que es el director de Conagua, y Jesús. Entonces, ¿es esto una catástrofe para México? ¿Se acabó la luna de miel entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum? No. Donald Trump amaneció, más allá que con sed de agua mexicana, amaneció con sed de votos republicanos en Texas. Porque sí, la amenaza de aranceles no tiene nada que ver con el tratado, ni con la técnica, ni con el agua. Tiene que ver con política electoral estadounidense. ¿Qué dice realmente el Tratado de Aguas? Fíjense, fue firmado en 1944. No por Morena, no por López Obrador, no por Claudia Sheinbaum. Dice que México tiene que entregar a Estados Unidos un promedio de 431 millones de metros cúbicos por año, pero en ciclos de 5 años, no cada mes ni cada semana. México no está incumpliendo. México está en un año seco del ciclo y Conagua ya anticipó que el déficit se va a cubrir en 2026 con lluvias y con manejo de presas. Ahora, esto pasa cada sexenio, incluidos los de Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Por qué ahora sí le urge a Trump? Bueno, pues porque vienen elecciones de medio término en Estados Unidos. Y Trump necesita mover 2 botones que siempre le dan votos: la frontera y México. Amenazar con aranceles es su forma de decir, hey, vamos a meter mano dura, vamos a cumplir. Es una técnica de campaña, pues. ¿Qué relación tiene todo esto con el TEMEC? Toda. Nos queda claro. México acaba de tener un éxito diplomático, una reunión positiva con Trump y con Canadá, y un México fortalecido en el mapa mundial para el 2026. ¿Esto qué significa? Que México llega fuerte a la renegociación, cosa que no le conviene a los republicanos duros ni al lobby energético. Eso les sale contraproducente. Entonces, pues Donald Trump hace lo que sabe hacer perfectamente: crear incertidumbre para poder entrar negociando con ventaja. ¿Por qué en menos de 72 horas después de alabar a Claudia Sheinbaum? Bueno, por si todavía no se lo aprenden, ahí les va. Ese es el manual de Donald Trump. Te sonrío el lunes, el martes te abrazo y el miércoles te amenazo con aranceles. La ha aplicado una y otra vez constantemente. Ese mismo libreto utilizó también en 2019 con López Obrador. Entonces, esto va más allá de un conflicto hídrico. Esto es un mensaje político electoral para Estados Unidos y un globo de ensayo para medir a México en el TEMEC. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum está haciendo lo que corresponde. Se organiza una reunión técnica con Estados Unidos, van a presentar datos sobre la mesa y sin pleitos mediáticos. Así es como se maneja Claudia Sheinbaum con Donald Trump, y hay que decirlo. Esa forma de hacer las cosas de la presidenta de México pues ha dado muy buenos resultados. Y tiene a Donald Trump muy contento. Y la presidenta que dicen es autoritaria, nos va a llevar a Cuba, a Venezuela, la presidenta que dicen que no sirve para nada, pues es reconocida a nivel internacional y es hasta este momento la única, fíjense bien, qué importante, hasta este momento Claudia Sheinbaum es la única presidenta que ha podido negociar con Donald Trump sin tener que agacharse, sin enfrentarse a pleitos mediáticos y sin ser criticada o denostada u ofendida por Donald Trump. Lo ha hecho excelente Claudia Sheinbaum. Y mientras tanto Donald Trump pues anda haciendo su chamba en Estados Unidos. Fíjense, llamó odiosa y terrible a una reportera. ¿Qué sería de nosotros? Imagínense qué hubiera sido si López Obrador hubiera llamado así en su momento a alguna reportera, o si Claudia Sheinbaum se atreviera a decirle así a algún reportero en la mañanera, ¿no?
Didn't I just tell you that? You said that it was You're up the to most Secretary Hicks. obnoxious reporter in the whole place. Let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible reporter, and it's always the same thing with you. I told you, whatever Pete Hegseth wants to do is okay with me. Mr. President, admitted to releasing the full video? Didn't I just tell you that? You said that it was You're up the to most Secretary Hicks. obnoxious reporter in the whole place. Let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible reporter, and it's always the same thing with you. I told you, whatever Pete Hegseth wants to do is okay with me. Mr. President, admitted to releasing the full video? Una reportera odiosa. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que es el estilo de Donald Trump. Digo, podrá ser criticado, juzgado, pero no deja de ser el estilo que Donald Trump ha implementado para gobernar. No deja de ser el estilo que Donald Trump ha implementado para ganar simpatías o para ganar votos. Y mientras tanto, bien importante lo que está haciendo el gobierno de México. Particularmente, cuando inicia el mes y el Gabinete de Seguridad se presenta en la conferencia de prensa mañanera, es, por decirlo menos, el peor momento, los peores días a los que se enfrenta la oposición. Porque desde que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia hasta hoy, no ha habido un solo día que el Gabinete de Seguridad no demuestre o no presente resultados favorables. Bueno, pues hoy es uno de esos días. Un mal día para hacer oposición, un mal día para criticar la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, porque el gobierno federal presentó cifras históricas en materia de seguridad. En lo que va del sexenio, fíjense bien, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37%. El promedio registrado en noviembre del 2024 es el más bajo de los últimos 10 años. Escuchen la información. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio, iniciando la administración, de 86.9 homicidios diarios en el país, y en noviembre de 2025 este promedio cerró en 54.7. En la siguiente lámina se presenta, como ya decía, había una reducción de 37% en los homicidios diarios, y esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024, lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia. En la siguiente gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en el mes de noviembre de cada año de 2016 a 2025. Como se puede ver en esta lámina, noviembre de 2025 es el noviembre más bajo en los últimos 10 años, es decir, desde 2015 no había un noviembre tan bajo como el de 2025. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2020. Esos son datos duros, ¿eh? Ahora, cada vez que el Gabinete de Seguridad saca cifras, y no relatos, no lágrimas, no percepciones, no dimes y diretes, la narrativa de México en llamas se les cae como un castillito de arena. Datos duros que no quieren tocar ni con guantes quirúrgicos. El 37% de la reducción en homicidios no es un numerito decorativo, es la caída más pronunciada desde que se lleva registro comparables en el Secretariado Ejecutivo. Ni Calderón con su guerra,
ni Peña con su Pacto por México, ni Fox con su Cambio sin Cambio, tuvieron una curva así. Y la pregunta es, ¿por qué les duele tanto? ¿Qué tiene de malo que se esté disminuyendo la violencia? ¿Por qué les duele? Porque estas cifras tumbaron dos de sus grandes fantasías políticas. La primera, que con Sheinbaum la violencia se iba a desbordar. El resultado, lo único que se desbordó fue el enojo de ellos, no los delitos. Y número dos, se evidencia que no tienen estrategia. Decían que Claudia era la que no tenía estrategia y bueno, se echaron de cabeza solitos porque es la oposición quien no tiene ninguna estrategia. ¿Por qué? Cayeron los homicidios, caen los delitos patrimoniales, aumentan las detenciones de alto impacto, aumenta la judicialización efectiva. Y por si fuera poco, México logró sus mejores números en decomisos de armas en 5 años. ¿Las causas? Aquí está lo que la oposición nunca menciona, porque les derrumba toda su historia y su narrativa completita. Coordinación real entre los estados y la federación, algo que jamás existió ni con Calderón ni con Peña, y hay que decirlo, tampoco existió del todo con el gobierno de López Obrador. Y esto es bien importante, ¿eh? ¿Por qué ustedes creen que ahora sí los gobernadores de oposición andan muy amiguitos de Harfuch y obedeciendo todas las indicaciones en materia de seguridad? Porque el hecho de que los anteriores gobernadores no se hayan querido afiliar para colaborar en la estrategia de seguridad los llevó a perder elecciones. Porque en lugar de ayudar y aportar a disminuir la violencia en sus estados, tenían la violencia por los cielos pensando que eso le afectaba en su momento a López Obrador y no se dieron cuenta que les estaba afectando a ellos. Y por eso perdieron tanto. Ahora, ¿qué hay también hoy? Tenemos un nuevo modelo de inteligencia financiera más inteligencia territorial. Las dos juntas por primera vez desde el 2006. La Operación Nacional contra la Extorsión, que ya redujo las denuncias en estados críticos como el Estado de México, Chiapas y Veracruz. Tenemos también la reestructuración del sistema penitenciario federal, que disminuyó la operación de grupos desde reclusorios en un 28% y ha sido denunciado e informado por el mismo Omar García Harfuch. ¿Y cuál es el golpe final? Pues que estas cifras se dan, a pesar del boicot legislativo histórico del PAN, que durante todo el sexenio de López Obrador votaron en contra de todas las reformas necesarias para darle facultades a la Guardia Nacional. Y ahora por fin se aprobaron con Sheinbaum y mágicamente el efecto aparece. ¿Qué podemos concluir? Que quien le metió el pie el sexenio pasado a la estrategia de seguridad fue la oposición. La misma oposición que le metió el pie a los mexicanos con la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Pero eso hoy no lo quieren decir, no quieren que nadie se acuerde. ¿Por qué? Porque ahora sí está funcionando la estrategia de seguridad. Y por eso hoy, como cada inicio de mes, es un mal día para ser opositor y un pésimo día para seguir diciendo que todo está peor de nunca, porque quieren hablar nada más del coche bomba de Michoacán. Pero no quieren hablar de los resultados y los datos reales, los datos tangibles que tenemos. De eso, miren, ni una sola palabra. Eso se lo tienen bien guardadito, porque no les interesa tocar el tema. ¿Y luego qué pasa? Bueno, fíjense que estalla un nuevo escándalo. Un nuevo escándalo al interior de la 4T. A Claudia Sheinbaum le fueron a reclamar los contratos multimillonarios de una de sus asesoras, ¿sí? Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la conferencia de prensa mañanera. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que las empresas de Altagracia Gómez habrían estado recibiendo contratos millonarios. Esta es la información. Los reportajes que se difundieron en contra de Altagracia y que llevaron a la conferencia de prensa mañanera para poner en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum otorgó un contrato multimillonario a la presidenta de su propio Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez Sierra. La empresa de su familia, Minsa Industrial, recibió una adjudicación directa de 346 millones de pesos por parte de Diconsa, la dependencia que antes se llamó Segalmex,
el organismo donde la Cuarta Transformación protagonizó el mayor fraude público de la historia, con desvíos documentados por miles de millones. Según el Grupo Reforma, el contrato otorgado el 6 de marzo de este año permite a Minsa manejar 60,000 toneladas de maíz de la paraestatal, transformarlas en harina, empacarlas y distribuirlas en 61 bodegas de 3 estados, dentro del programa Maíz para Todos. Antes de asignarlo, Diconsa realizó una supuesta investigación de mercado, pero las principales competidoras se descartaron solas. Molinos Azteca no aceptó maquilar grano público, Jari Massa pidió trasladar todo a Torreón y otra empresa se retiró. Así, Minsa quedó como la única opción, con precios entre 5,200 y 8,200 pesos por tonelada, muy por debajo del mercado, porque el gobierno aporta el maíz. El gobierno de Sheinbaum tendrá que explicar por qué la empresa familiar de la asesora económica de la presidenta recibe un contrato directo multimillonario en la dependencia marcada por el peor fraude de la Cuarta Transformación. Ese es el reportaje. Y por supuesto que le preguntaron a Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa y ella ya respondió. Respondió Claudia Sheinbaum hablando de Altagracia y de estos contratos. Parece hoy en Reforma contra Altagracia Gómez sale de que hay corrupción y que hay contratos especiales con Minsa, que es la empresa, una de las empresas que ella representa, y que hubo un contrato especial y que hay conflicto de interés y demás. Hay desde hace tiempo, lo que era Diconsa, cuando no tiene suficiente maíz, como venden las tiendas de Diconsa, hoy tiendas del bienestar, pues vende harina de maíz. Y desde hace mucho tiempo se compraba. Ese contrato de todas maneras se canceló hace algunos meses. Sale hoy una aclaración de ella, ¿no? Sale hoy una aclaración de ella. O sea, es falso que haya un conflicto de interés. Es una mujer, yo la quiero reconocer aquí. Entonces, yo conocí a Altagracia Gómez. En la campaña no la conocía. Ella es una hija de un empresario, pero ella lleva las empresas. Ya nada más que la mujer lleve las empresas en una familia de varios hombres, ya habla de lo que representa ella. ¿Qué hace ella? Sencillamente nos ayuda en la relación con distintos empresarios, nos ayuda a traer inversiones a México, no cobra un centavo en el gobierno de México, sino sencillamente ayuda al país, ni siquiera es en particular a la presidenta. Y no hacemos ningún conflicto de interés. Incluso ella misma ha dicho, no voy a participar en nada que tenga que ver con contrataciones con el gobierno porque no quiero que haya conflicto de interés, con excepción de este tema donde hay pues 2 empresas que venden harina de maíz, que es Maseca y Minsa. Y entonces cuando hace falta harina de maíz en las tiendas del bienestar, cuando no se puede procesar, pues se compra a estas empresas. Pero no hay ningún conflicto de interés, no hay un tema de corrupción y además ese contrato se canceló. Lo que aparece hoy en Reforma. O sea, además estaban hablando de un contrato cancelado. Lo primero que hay que aclarar, porque Reforma lo omitió con una precisión quirúrgica, es que no hay un solo centavo público entregado a Minsa sin contraprestación. No hay sobreprecio, no hay un contrato inflado y lo más importante, hay mucho chisme, mucho escándalo, mucha revoltura de información, pero no hay ni un solo conflicto de interés acreditado. Y te explico, por qué los datos destruyen el relato. El contrato no fue para favorecer a Minsa, fue para operar el programa Maíz para Todos, que necesita una capacidad industrial inmediata para procesar 60,000 toneladas. ¿Quiénes se presentaron como competidores? Las 3 empresas que el Reforma menciona. Rechazaron el servicio. Una pidió cambiar todo el proyecto de sede, otra no aceptó maquilar maíz público y otra simplemente se retiró. En términos legales, quedó un solo proveedor viable. Y la ley de adquisiciones permite adjudicación directa cuando solo existe un participante funcional. Ahora, el precio por tonelada fue de los más bajos del mercado y Reforma lo presenta como algo sospechoso. Pero la razón es obvia. El Estado es quien aporta el maíz, la empresa solamente maquila y eso siempre reduce el costo final. Es exactamente el mismo esquema que sí usó Segalmex desde antes que existiera la 4T para los contratos de harina y productos básicos. Ahora, el contrato no lo otorgó Claudia Sheinbaum, no pasó por la presidencia. El contrato lo firmó Diconsa, un organismo con reglas de operación autónomas desde el Comité de Adquisiciones, no la presidenta. Es el comité quien determina el mecanismo.
Incluso el propio padrón de proveedores de Diconsa existe desde 20 años antes de que Claudia Sheinbaum llegara. O sea, ese padrón de proveedores ya estaba desde los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Cuál es el punto clave que nadie quiere mencionar? Que Minsa ya había recibido contratos similares del PRI y del PAN, por lo que dijo Claudia Sheinbaum, pues nomás hay dos opciones, o Minsa o Maseca, y San se acabó. Entonces, ahora sí les preocupa un presunto conflicto de interés cuando distribuían harina para Calderón o para Peña Nieto, y no hubo ningún problema. La respuesta de Sheinbaum fue la más peligrosa para la oposición. Todo se aclara, no se protege a nadie y las adjudicaciones se revisan semanalmente. La oposición que esperaba que Claudia Sheinbaum se enojara, que se pusiera a la defensiva, que saliera con evasivas, pero no. Dio línea si es necesario que se revise el contrato. ¿Y qué pasa cuando una presidenta abre las auditorías? Pues se acaba el escándalo y se exhibe quienes están inflando las notas para fabricar otra narrativa de corrupción que nada más existe en su mente. Entonces, eso en términos anticorrupción los desmantela. Los desmantela y los deja en ridículo otra vez con sus narrativas. Le están buscando y le están escarbando hasta por debajo del agua con tal de implicar a Claudia Sheinbaum con algún conflicto de interés. Le están escarbando hasta por debajo de las piedras para decir que Claudia Sheinbaum lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque hasta ahora no han podido probar que Claudia Sheinbaum sea una presidenta inepta. Lo difunden en sus narrativas, sí, claro, pero con datos duros. No hay nada que indique que Claudia Sheinbaum es inepta, que no sabe hacer su trabajo, que no está operando de manera correcta. No hay nada, no le han encontrado nada a Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que les duele. Ya sacaron que si los contratos de Altagracia, que si la llegada de Ernestina Godoy, que si va a ser la fiscal Carnala, que si llenó el Zócalo capitalino Claudia Sheinbaum, que si detienen al exgobernador de Chihuahua. Ya no saben por dónde buscarle a Claudia Sheinbaum para justificar esa narrativa de una ineptitud que no existe, para justificar su narrativa de que ayer a Claudia Sheinbaum la mandaba López Obrador y ahora sí se manda sola, pero mejor le da indicaciones Donald Trump, pero no hay manera de explicar eso. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum también del caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. La Fiscalía ayer emitió un comunicado, la Fiscalía, entiendo que tenía una orden de aprehensión, que, ¿por qué no también, Omar, puedes explicar el tema de la... Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie de condicionantes de extradición que se resolvieron hace unos días. Adelante, Omar. Sí, en efecto, es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión y el día de ayer se cumplimenta por parte de la Fiscalía General de la República. En su momento comentó, como bien lo informó en el comunicado de la Fiscalía General de la República, en los próximos días van a dar mayor información. Lo que sabemos es que fue ingresado al altiplano a través del sistema penitenciario federal que depende de la Secretaría de Seguridad. También se podría investigar, nos habían comentado aquí en la conferencia el titular de Conagua, el acaparamiento de agua que se le había involucrado a este exgobernador. En este caso la orden de aprehensión es muy específica, es por delitos muy específicos que es lavado de dinero o desvío de recursos. Es la Fiscalía, ayer emitió un comunicado la Fiscalía. Y es que, fíjense, el verdadero problema hoy para la oposición no es su narrativa de que Claudia Sheinbaum sea una inepta. Es que no han podido demostrar una sola ineptitud de la que presumen tiene Claudia Sheinbaum con datos reales. Porque cuando revisas los números, no los chismes, no las opiniones, no las tendencias en redes sociales, se encuentran con datos duros. En seguridad, los datos de hoy presentados por el Gabinete de Seguridad muestran una caída del 37% en homicidios dolosos desde el inicio de su administración. Es la mejor reducción en 10 años, incluso por encima de cualquier sexenio del PRI y del PAN. ¿Ineptitud? No. En economía, el peso sigue estable frente al dólar. La inflación está controlada en niveles moderados y México acaba de registrar un máximo histórico de empleo formal según el IMSS. Y mientras Loret de Mola habla de los fatídicos 3 días,
el país regresa al mayor nivel de trabajadores inscritos en la historia reciente. Entonces, ¿dónde está la ineptitud? Porque los números dicen exactamente lo contrario. Relaciones internacionales, a ver. Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump, con Carney, con la FIFA, con líderes empresariales, todos reconociendo estabilidad y coordinación. Si Claudia Sheinbaum fuera inepta, no hubiera logrado un encuentro bilateral exitoso con el presidente más impredecible del planeta, ni hubiera regresado con una buena actitud y una buena imagen a nivel nacional e internacional. Vámonos ahora. Combate la impunidad. En una semana, la Fiscalía renovada detiene a un exgobernador, reabre casos congelados y actualiza procedimientos de extradición. Si eso es ineptitud, que nos expliquen entonces por qué el PRI y el PAN durante 80 años no detuvieron ni al conserje del PRI o del PAN. Movilización social. Claudia Sheinbaum llenó el Zócalo sin pagar campañas millonarias en bots ni espectaculares de gobernadores opositores. Que les duela es otra cosa. Pero llenar el Zócalo no lo hace alguien inepto, lo hace alguien con respaldo. Ahora, no es que nada más Claudia Sheinbaum esté llenando el Zócalo. Es que Claudia Sheinbaum llenó las urnas hace apenas un año con 36 millones de votos. Por eso están ahí inventando. Por eso rascan el piso. Por eso sacan a Reforma a fabricar escándalos con contratos que ya fueron explicados legalmente. Por eso Loret de Mola se contradice cada 3 días. Y por eso Salinas Pliego ahora manda a Pati Chapoy a hablar de política. Porque no han podido, con un solo dato verificable, probar que Claudia Sheinbaum es inepta. Y cuando la realidad no te da argumentos, pues sí. Lo único que queda es inventarlos, ¿no? Pero ¿qué dice la gente? Porque la pregunta del millón al final del día es si están convenciendo a la gente de que Claudia Sheinbaum es inepta. Si están convenciendo a la gente de que Morena no sirve y entonces mejor hay que votar por el PRI o por el PAN. Si están convenciendo realmente a sus simpatizantes de que el PRI y el PAN son partidos renovados, que ya cambiaron, que son distintos. Porque parece ser que en los hechos no han convencido absolutamente a nadie. Pero bueno, ustedes díganme, ¿ya los convencieron? ¿Ya los convencieron de que Claudia Sheinbaum es una inepta? ¿O en quién van a poner las esperanzas los opositores? Hasta ahorita Salinas Pliego es su mejor opción. Falta que en unos meses nos vayan a querer a mandar a Pati Chapoy de diputada o senadora. No lo dudaría ni tantito, pero bueno. Déjenme sus comentarios noticiosos, como siempre los estoy leyendo. Estoy viendo lo que escriben, lo que dicen, lo que preguntan y aquí estoy al pie del cañón con todos ustedes. Gracias por acompañarme. Yo soy Yasira Handal. Suscríbete, dale like y comparte para llegar a más personas y en un ratito aquí te voy a estar esperando con más información. Bye bye.